Algunos lugares se abandonan porque la gente se va, otros se abandonan porque ocurrió algo que hizo imposible quedarse. Y cuando los exploradores, arqueólogos o trabajadores de la construcción finalmente regresan, lo que encuentran no es solo decadencia. Es evidencia de lo que se hizo ahí, a quiénes y por qué nadie quería que se encontrara. Soy Michael Beast 25 y estos son 25 lugares abandonados. Se encontró algo perturbador. 25. Las catacumbas de París. La sección turística de las catacumbas de París alberga los restos de 6 millones de personas ordenados cuidadosamente para ser vistos. Esa es la parte que te permiten ver. Debajo del túnel oficial hay cientos de millas de pasajes sin mapear. Los exploradores que se mueven por ellos han encontrado búnkeres ilegales de la Segunda Guerra Mundial, granjas de hongos sin licencia y evidencia de grupos que usan cámaras profundas para propósitos que no documentaron. En 2004 la policía descubrió algo más extraño. Un cine completamente equipado en lo profundo de los túneles, butacas de calidad profesional, una pantalla grande, un bar abastecido y una línea telefónica funcional. Alguien había estado operando un cine subterráneo sin que nadie lo supiera. Cuando los oficiales regresaron 3 días después, todo había desaparecido. Todo fue removido sin dejar rastro. Lo único que quedaba era una nota. No intenten encontrarnos. 24. Centralia, Pensilvania. Conduce por Centralia hoy y el pueblo parece que está respirando. Vapor sale por las grietas en el asfalto. Las carreteras se deforman y se agrietan. Se abren socavones sin previo aviso. Debajo de la superficie, una veta de carbón ha estado ardiendo desde 1962. Comenzó como una quema rutinaria de basura cerca de una mina abandonada. Las autoridades pensaron que lo habían apagado. Lo tenían controlado. El fuego se propagó por los antiguos túneles mineros debajo de casas, escuelas e iglesias durante años antes de que alguien comprendiera la magnitud. Luego, los residentes empezaron a despertar con monóxido de carbono en sus sótanos. El gobierno evacuó y demolió la mayor parte del pueblo. 5 residentes permanecen por decisión propia. Se espera que el incendio arda durante otros 250 años. El código postal de Centralia fue revocado en 2002. 23. El sótano del Museo Mutter. El Museo Mutter en Filadelfia exhibe abiertamente rarezas médicas, especímenes preservados, herramientas quirúrgicas antiguas, cráneos, esqueletos y anomalías anatómicas recolectadas a lo largo de 2 siglos de medicina. Es una de las pocas instituciones que no pretende que la historia de la ciencia médica fue limpia. Lo que lo hace realmente perturbador es la procedencia de lo que contienen. Buena parte de la colección consiste en restos humanos cuyos orígenes no están documentados. Algunos eran pacientes. Algunos eran criminales ejecutados. Algunos fueron comprados a coleccionistas que no hicieron preguntas. El Museo Mutter no es el único en esto. Las colecciones médicas históricas de todo el mundo contienen restos adquiridos bajo circunstancias que hoy serían ilegales. La diferencia es que el Mutter los exhibe, lo que obliga a plantear una pregunta que la mayoría de las instituciones prefieren mantener guardada. 22. Castillo Bannerman, Isla Bulipel. Francis Bannerman era un comerciante de excedentes militares que compró el contenido del arsenal de la guerra hispanoamericana y necesitaba un lugar para almacenarlo. Su solución fue construir un castillo en una pequeña isla en el río Hudson y llenarlo con miles de toneladas de armas excedentes, municiones y equipo militar. Cuando Bannerman murió en 1918, la isla y su contenido quedaron en manos de su familia. 2 años después, una explosión arrasó el polvorín, esparciendo municiones por toda la isla y destruyendo parcialmente el castillo. La familia finalmente lo abandonó por completo. El castillo ha estado deteriorándose desde entonces. Sus muros se desmoronan en el río, mientras que la isla debajo de ellos aún podría contener municiones sin explotar de la explosión de 1920. Funcionarios estatales e historiadores han expresado su preocupación por lo que sigue enterrado en el suelo, aunque nunca se ha realizado un estudio completo. 21. Bielitz-Herstatten, Alemania. Bielitz-Herstatten es un extenso complejo hospitalario a las afueras de Berlín, construido originalmente como un sanatorio para la tuberculosis y que más tarde fue utilizado como hospital militar en ambas guerras mundiales. Adolf Hitler se recuperó de una herida en la pierna ahí en 1916. El ejército soviético lo ocupó después de la Segunda Guerra Mundial y se retiró en 1995, abandonando prácticamente todo. Exploradores urbanos que recorren el complejo encontraron lo que dejaron atrás las 2 guerras mundiales. El hallazgo más documentado fue una habitación que contenía cientos de prótesis apiladas del piso al techo. La oscuridad del lugar no era solo histórica.
En 2007, un hombre fue arrestado en relación con un asesinato en el lugar. Desde entonces, partes del complejo han sido remodeladas. Las secciones abandonadas permanecen exactamente como las dejaron los soviéticos. 20. Hospital Mental de Byberry, Filadelfia. El Hospital Mental de Byberry operó durante la mayor parte del siglo XX como una de las instalaciones psiquiátricas más sobrepobladas del país. En su apogeo, albergaba a más de 6.000 pacientes en un espacio diseñado para una fracción de ese número. Las condiciones se deterioraron tanto que un reportaje de 1946 describió a los pacientes viviendo en condiciones peores que los campos de concentración nazis. El abuso continuó durante décadas. En los años previos al cierre, se filmó a miembros del personal agrediendo a los pacientes en las salas. Pensilvania finalmente lo cerró en 1990. Los exploradores que entraron en los edificios abandonados encontraron obras de arte de los pacientes cubriendo todas las paredes. El equipo de restricción seguía atornillado en su lugar. Los desechos médicos se habían dejado en habitaciones selladas en lugar de ser desechados adecuadamente. Los edificios finalmente fueron demolidos, pero no antes de que la documentación de lo que se había dejado atrás dejara en claro que el cierre oficial había sido menos exhaustivo de lo que el Estado había dado a entender. 19. Castillo de Leap, Irlanda. El castillo de Leap en el condado de Offaly tenía una reputación mucho antes de que alguien entendiera por qué. Durante siglos la gente reportó ver una figura encorvada y de olor desagradable moviéndose por los pasillos. La mayoría lo descartó como folclore. Luego, trabajadores que hacían renovaciones a principios del siglo XX encontraron una cámara oculta detrás de la capilla, un oubliette, una mazmorra a la que solo se podía acceder por una trampilla en el techo donde los prisioneros eran arrojados y dejados para morir. La palabra proviene del francés y significa olvidar. En el interior, los huesos humanos llenaban la cámara tan densamente que su remoción requirió 3 carretadas. Entre los restos se encontró un reloj de bolsillo fechado en el siglo XIX, lo que sugiere que la habitación había sido utilizada mucho más recientemente de lo que la historia medieval del castillo implicaba. La mazmorra ha sido despejado. Según los actuales propietarios, el elemental no se ha ido. 18. La Casa del Misterio Winchester. Sarah Winchester heredó una fortuna de la compañía de rifles Winchester y pasó el resto de su vida construyendo. La construcción continuó sin parar desde 1884 hasta su muerte en 1922. Es una mansión de 160 habitaciones que no tiene ningún sentido arquitectónico. Las escaleras suben hasta los techos. Las puertas dan a precipicios. Los pasillos vuelven sobre sí mismos. Los escalones se construyeron de 2 pulgadas de alto, supuestamente para confundir a los espíritus que ella creía que la perseguían. Cuando la construcción se detuvo el día que ella murió, los trabajadores encontraron habitaciones a medio construir en secciones selladas que no se habían abierto en décadas. Algunas contenían materiales preparados para trabajos que nunca se realizarían. La casa ha sido estudiada durante un siglo. La distribución completa de la casa nunca se ha trazado por completo. 17. Penitenciaría Estatal del Este. Penitenciaría Estatal del Este abrió en Filadelfia en 1829 como un experimento revolucionario. El aislamiento total obligaría a los prisioneros a reflexionar y los impulsaría a reformarse. Cada recluso vivía solo, hacía ejercicio solo y usaba una capucha cuando lo trasladaban, así que nunca veían otro rostro. Lo que en realidad produjo el aislamiento total fueron reclusos quebrados en lugar de reformados. La respuesta oficial fue el castigo. Las sillas de inmovilización mantenían a los prisioneros inmóviles durante días hasta que la circulación fallaba. La mordaza de hierro ataba la lengua a los brazos detrás de la espalda, causando laceraciones y, al menos en un caso, la muerte. El baño de agua fría sumergía a los prisioneros al aire libre en invierno, dejándolos cubiertos de hielo durante la noche. Una investigación estatal documentó todo esto en 1829. Ese mismo año la prisión abrió. Eastern State cerró en 1971. Al caminar hoy por sus deteriorados bloques de celdas, los techos abovedados le dan un aire de catedral que hace que la historia documentada se sienta aún más perturbadora. 16. Isla de las Muñecas, México. Don Julián Santana Barrera se mudó a una pequeña isla en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, para vivir solo. Poco después de llegar, dijo que encontró el cuerpo de una niña ahogada en el agua. Luego empezó a coleccionar muñecas. Durante 50 años las colgó por todas partes, miles de ellas pudriéndose en el aire del canal, con los ojos nublados y las extremidades desprendiéndose. Dijo que eran para apaciguar el espíritu de la niña, que lo perseguía y no lo dejaba en paz. En 2001 Santana fue encontrado muerto, ahogado en el mismo lugar donde había dicho que encontró a la niña.
La isla ahora es una atracción turística. Los visitantes traen nuevas muñecas para agregarlas a las que él dejó. La colección original permanece exactamente donde él la colocó. Todavía se está deteriorando. Siguen observando. Quince, Pripyat, Ucrania. Todos saben que Chernóbil creó una ciudad fantasma. Pocos saben lo que aún hay en el sótano del reactor. El pie de elefante es una masa de combustible nuclear derretido, concreto y acero que se formó durante la fusión y fluyó hacia los niveles inferiores del edificio. En los años posteriores al desastre, una exposición de 30 segundos bastaba para recibir una dosis letal de radiación en cuestión de días. Los científicos que lo fotografiaron por primera vez usaron una cámara sobre ruedas. Algunos de ellos murieron de todos modos. Lo que perturbó a los investigadores, además de la radiación, fue que la masa parecía estar moviéndose, extendiéndose lentamente por el sótano y generando compuestos minerales que nunca se habían observado antes. Imágenes recientes muestran que se está desmoronando. A medida que se degrada, libera polvo radiactivo en la estructura circundante. Se desconoce qué sucederá cuando se descomponga por completo. Sigue siendo demasiado mortal para acercarse y demasiado inestable para ignorarlo. No hay precedentes de lo que viene después. 14. Hospital Estatal del Oeste, Stelecomb. El Hospital Estatal del Oeste en el estado de Washington ha estado en funcionamiento desde 1871, lo que lo convierte en una de las instalaciones psiquiátricas más antiguas de la costa oeste. Durante la mayor parte de su historia, los pacientes que morían allí eran enterrados en los terrenos, un cementerio que acumuló miles de tumbas durante más de un siglo. La mayoría fueron enterrados sin lápidas individuales, muchos sin ningún tipo de marcador. El cementerio pasó prácticamente desapercibido durante décadas. Grupos de defensa e historiadores que comenzaron a documentarlo encontraron tumbas que abarcan generaciones de pacientes cuyas muertes se tramitaron como un asunto administrativo y luego olvidadas. Personas que ingresaron a la institución y nunca salieron, enterradas en el terreno sin ningún memorial que el público pudiera encontrar o visitar. Los esfuerzos para documentar y marcar adecuadamente el cementerio han estado en curso, impulsados en gran medida por descendientes y defensores de los derechos de las personas con discapacidad, más que por la propia institución. 13. Isla North Brother, Nueva York. La isla North Brother se encuentra en el East River, visible desde el Bronx. Ha estado cerrada al público durante décadas. Alguna vez albergó un hospital de cuarentena donde la ciudad confinaba a sus pacientes más peligrosos. Su residente más famosa fue María Tifoidea, quien estuvo confinada allí durante 26 años hasta su muerte en 1938. Cuando el hospital cerró en 1963, la isla simplemente fue abandonada. Los exploradores que llegaron en los años 90 encontraron salas con las camas aún tendidas, equipo oxidándose en su lugar y objetos personales exactamente donde los habían dejado. La morgue era lo más perturbador. Frascos con muestras de tejido preservado estaban en los estantes. Especímenes de pacientes que murieron durante epidemias. Nadie los había retirado, nadie había documentado a quién pertenecían. 12. Sanatorio Waverly Hills, Kentucky. El Sanatorio Waverly Hills en Louisville atendió a pacientes con tuberculosis desde 1910 hasta 1961. Durante sus años de mayor actividad, cuando no había cura y el aislamiento era la única opción, los pacientes morían allí en grandes cantidades. La instalación tenía un problema específico: retirar los cuerpos sin desmoralizar a los pacientes que quedaban. Su solución fue un túnel subterráneo de 500 pies construido en la ladera con un sistema de rieles y un carrito motorizado. Los cuerpos eran transportados por ahí durante la noche, saliendo lejos del edificio principal. El personal lo llamaba el túnel de cadáveres. Cuando los exploradores finalmente entraron al túnel después de que el sanatorio cerró, encontraron el sistema de rieles aún en su lugar, el pasaje intacto, exactamente como lo habían dejado. Desde entonces, Waverly Hills se ha convertido en uno de los sitios paranormales más documentados de Estados Unidos, donde la leyenda se ha superpuesto a la historia de formas difíciles de separar. Once. Hospital Estatal Danvers, Massachusetts. El Hospital Estatal Danvers abrió en Massachusetts en 1874. Sus torres góticas se convirtieron en el modelo para el manicomio estadounidense en la ficción. H.P. Lovecraft basó el sanatorio Arkham en él. La realidad era mucho peor que la ficción. Cuando cerró en 1992, los exploradores encontraron expedientes de pacientes que documentaban terapia de choque con insulina, aislamiento prolongado y lobotomías realizadas con el método del picahielo de Walter Freeman, hechas a través de la cuenca del ojo, a veces en grupos en un solo día.
Los registros quirúrgicos mostraban que algunos pacientes recibieron múltiples lobotomías cuando la primera no funcionaba. Otros fueron lobotomizados por condiciones que hoy en día no se considerarían enfermedades mentales. La homosexualidad, la rebeldía, los embarazos no deseados. El edificio fue demolido en 2006 para construir condominios de lujo. Algunos expedientes se conservaron, muchos quedaron entre los escombros. 10. Colma, California. Justo al sur de San Francisco hay un pueblo donde los muertos superan a los vivos por aproximadamente 1000 a 1. Colma existe porque San Francisco prohibió nuevos entierros en 1900 y comenzó a exhumar sus cementerios para recuperar terrenos para el desarrollo. Se suponía que los cuerpos serían reubicados, muchos no lo fueron. Cuando los equipos de construcción comenzaron a excavar en San Francisco en las décadas siguientes, seguían encontrando cuerpos que aún estaban allí. En 2016, trabajadores que renovaban una casa encontraron un ataúd debajo del piso. Dentro estaba una mujer que había muerto en 1876. Su familia había pagado por su reubicación a Colma. Nunca la habían trasladado. Las investigaciones sugerían que estaba lejos de ser la única. Miles de cuerpos pueden seguir enterrados bajo San Francisco. Sus lápidas permanecen en Colma sobre tumbas que están vacías. 9. Isla Hashima, Japón. Hashima, o la isla Acorazado, fue una vez el lugar más densamente poblado del mundo, una instalación minera de carbón donde los trabajadores vivían en los primeros edificios de apartamentos de concreto de Japón. Cuando la mina cerró en 1974, los residentes tuvieron 24 horas para irse. La isla ha permanecido congelada en el tiempo. Comidas dejadas en las mesas, pertenencias en los armarios, fotografías personales en las paredes, pero los descubrimientos realmente inquietantes están bajo el agua. Los túneles de la mina se extienden bajo el fondo del mar, y los buzos han documentado que algunos pasajes muestran evidencia de derrumbes que ocurrieron mientras la mina estaba en funcionamiento. Los registros de la compañía no contabilizan a todos los trabajadores que entraron a esos túneles. Los obreros coreanos fueron obligados a trabajar en Hashima durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se registró con precisión cuántos eran. Los buzos creen que algunos aún pueden estar sepultados en pasajes submarinos colapsados. 8. Zona de exclusión de Chernóbil. Todos fotografían el parque de diversiones abandonado de Pripyat. Pocos visitan los jardines de niños dispersos por la zona de exclusión. La evacuación fue caótica. Los padres tomaron a sus hijos y se fueron. Los maestros abandonaron todo. Décadas después, los exploradores encuentran máscaras antigás infantiles esparcidas por los pisos. Evidencia de simulacros de ataque nuclear realizados rutinariamente en las escuelas soviéticas. Muñecas yacen en cunas oxidadas. Objetos personales con los nombres de los niños permanecen intactos en los compartimientos. Las obras de arte de los niños todavía cuelgan en las paredes, representando la planta nuclear de Chernóbil como un símbolo de progreso y logro soviético. Algunas están fechadas días antes de la explosión. Los niños que las hicieron ahora son adultos que viven con las consecuencias de salud a largo plazo de la evacuación. Los jardines de niños permanecen exactamente como los dejaron. 7. El osario de Sedlec, República Checa. El osario de Sedlec, en la República Checa, es una pequeña iglesia decorada completamente con huesos humanos. Candelabros, escudos de armas, guirnaldas y arreglos ornamentales, todos hechos con los restos óseos de entre 40.000 y 70.000 personas, en su mayoría víctimas de la peste negra y las guerras husitas. Los huesos se acumularon durante siglos en un cementerio adjunto a la iglesia hasta que finalmente desbordaron el terreno disponible. En 1870, un tallador de madera llamado František Grind fue contratado para poner orden en el caos. Su solución fue acomodar los huesos en exhibiciones decorativas, lo cual hizo con evidente dedicación artística. Firmó su trabajo. Huesos cerca de la entrada. Cada hueso pertenecía a una persona que murió violentamente o por enfermedad, acumulados durante 2 siglos de catástrofes. El tratamiento decorativo que siguió se consideraba respetuoso en ese entonces. Las personas a las que pertenecían no tienen ningún otro memorial. 6. Craco, Italia. Craco se encuentra en una cresta en el sur de Italia, un pueblo medieval que fue evacuado en 1963 después de que los deslizamientos de tierra lo volvieran inhabitable. Sus habitantes se mudaron al valle de abajo y dejaron todo atrás. El pueblo ha estado colapsando lentamente desde entonces. Calles, edificios, una iglesia, un castillo, todos de pie, todos vaciándose, todos deteriorándose en su lugar sin nadie que lo presencie. Los cineastas lo encontraron irresistible. La Pasión de Cristo se filmó ahí. Ahí también se filmaron varias otras producciones que necesitaban un lugar donde pareciera que la historia simplemente se había detenido.
Arqueólogos que trabajan entre los escombros han encontrado evidencia de ocupación continua que se remonta a más de 1000 años, capa tras capa en las estructuras colapsadas. El pueblo no solo fue abandonado en 1963, había sido abandonado y repoblado varias veces a lo largo de su historia y cada época dejó sus restos en el suelo. 5. Las catacumbas de Lima, Perú. Debajo del monasterio de San Francisco en Lima se encuentra un sistema de catacumbas que contiene aproximadamente 25.000 restos humanos, utilizado como sitio de entierro durante el periodo colonial, cuando el monasterio servía como uno de los principales cementerios de la ciudad. Lo que los exploradores y arqueólogos encontraron cuando documentaron adecuadamente el túnel no fue solo un entierro masivo. Había organización. Los huesos habían sido clasificados por tipo y acomodados en patrones geométricos. Habitaciones de cráneos, habitaciones de fémures, arreglos circulares construidos con restos humanos con un diseño evidentemente deliberado. Quién los acomodó, cuándo y por qué, nunca se ha establecido por completo. La clasificación y los patrones van más allá del almacenamiento práctico y entran en algo que parece intencionalidad, sin documentación que lo explique. Las catacumbas ahora están abiertas a los turistas. 4. Escuela Estatal Pennhurst, Pensilvania. La Escuela Estatal Pennhurst en Pensilvania albergó a personas con discapacidades físicas y mentales desde 1908 hasta 1987. Durante la mayor parte de ese tiempo, lo que sucedía dentro era invisible para el público. En 1968, un reportero de Filadelfia obtuvo acceso y lo filmó. Pacientes acostados en sus propios desechos, atados a las camas, sin recibir educación ni terapia. Niños y adultos eran alojados juntos sin distinción entre sus necesidades. La serie de 5 partes conmocionó al país y ayudó a encender el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Siguieron litigios. El histórico caso Halderman contra el caso Pennhurst estableció derechos legales para las personas bajo cuidado institucional que transformaron la legislación sobre discapacidad en todo el país. Pennhurst cerró en 1987. Exploradores que recorrieron las salas abandonadas encontraron equipos de sujeción aún atornillados a las camas, equipo dejado en su lugar, la arquitectura del confinamiento intacta. Ahora es una atracción de Halloween. 3. Catacumbas de Palermo, Sicilia. Debajo del monasterio de los capuchinos en Palermo, 8.000 cuerpos se alinean a lo largo de las paredes de un sistema de catacumbas que funcionó como sitio de entierro desde finales del siglo XVI hasta 1920. No están enterrados. Están expuestos, de pie en nichos, colgados de ganchos, organizados en galerías clasificadas por profesión, género y estatus social. Monjes, junto a abogados, junto a soldados, junto a niños. Los métodos de preservación variaban. Algunos fueron secados en cámaras de deshidratación, algunos fueron tratados con arsénico. Algunos simplemente fueron colocados y dejados a lo que el clima siciliano produjera. Los resultados van desde esqueletos hasta cuerpos completamente intactos. La residente más documentada es Roselia Lombardo, una niña de 2 años que murió en 1920 y fue embalsamada usando una fórmula tan efectiva que parece estar dormida. Las catacumbas están abiertas a los visitantes. Los cuerpos están exactamente como fueron colocados, en una ciudad que simplemente se ha construido a su alrededor durante siglos. 2. La Casa de los 1000 Cadáveres, Chicago. Antes de que existiera el término asesino serial, H.H. Holmes construyó un hotel en Chicago diseñado específicamente para matar gente. Trampillas, habitaciones a prueba de sonido, pasadizos secretos, tuberías de gas que podían llenar cámaras selladas a voluntad y un sótano con cubas de ácido y un crematorio. Contrató a varios equipos de construcción durante la obra y despidió a cada uno antes de que pudieran entender el diseño completo. Ningún trabajador sabía realmente qué era el edificio. Cuando los investigadores lo registraron después de su arresto en 1894, encontraron evidencia de decenas de muertes. Las estimaciones de víctimas van desde 27 hasta más de 200, muchas de ellas mujeres jóvenes que habían venido a Chicago para la Feria Mundial de 1893. El edificio fue demolido después de su ejecución. Las excavaciones en el sitio en los años 2000 aún encontraron restos humanos. El recuento completo nunca se realizó. Holmes pidió ser enterrado en cemento, temeroso de que alguien hiciera con su cuerpo lo que él había hecho con otros. 1. Los campos de la muerte, Camboya. El memorial de Chongek, en las afueras de Phnom Penh, contiene una torre de vidrio llena con más de 5.000 cráneos humanos, una fracción de lo que dejó atrás los Jemeres Rojos cuando mataron a casi 2 millones de personas entre 1975 y 1979.
El aspecto más perturbador de Chongqing no es el memorial. Es lo que sucede cada temporada de lluvias. Huesos, dientes y fragmentos de ropa salen a la superficie del campo de exterminio, mientras la lluvia y la erosión los empujan hacia arriba. La tierra sigue revelando lo que fue enterrado ahí hace 45 años. Los sobrevivientes todavía encuentran restos de familiares que emergen de la tierra, identificables por pedazos de tela o artículos personales. El gobierno de Camboya estima que hay más de 20.000 fosas comunes en todo el país. La mayoría nunca han sido excavadas. Los agricultores que aran los campos todavía encuentran restos humanos. La magnitud total de lo que ocurrió nunca se ha establecido y el suelo sigue indicando que es mayor de lo que muestran los registros. Estos lugares permanecen como monumentos a la crueldad humana, la tragedia y el misterio. Algunos se han conservado como memoriales. Otros se desmoronan olvidados. Pero cada uno guarda historias que exigen ser descubiertas. Si llegaste hasta aquí, entiendes por qué algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. ¿Por qué algunos de nosotros no podemos evitar abrirlas de todos modos? Y si quieres seguir explorando, mira nuestro próximo video 25 lugares abandonados con historias impactantes. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más exploraciones en los rincones más oscuros del mundo. Como siempre, soy Mike Estrin y nos vemos la próxima vez.